Nos está visitando a Uruguay Andrew Sharpley, investigador de la Universidad de Arkansas. Y en el día de hoy está esta niña con nosotros, con el cuerpo de investigadores, especialista en contaminación de aguas por nutrientes. Así que le vamos a preguntar a Andrew, what are you doing in Uruguay? ¿Qué estás haciendo en Uruguay en esta visita? I came here invited by Fernando Garcia with IPNI to present at a conference in Paseanda earlier this week, and so. Bueno, yo vine acá a Uruguay temprano en esta misma semana, visitando algunos sitios acá a lo largo de Uruguay, y hoy visitando acá en línea, conociendo más de los proyectos de investigación y de interacciones posibles con nuestro trabajo. Bien, what do you think are the problems with water contamination with nutrients in the US, and some similarities with the problems we are facing now in Uruguay? Yeah, I mean, I see a lot of similarities between what we have dealt with 10 years ago and still dealing with in terms of intensification of agriculture that's demanded. We need to keep producing cheap food, but there's a demand to intensify that agriculture to keep up with the market demand, but that brings some water quality concerns along with it. And there's a lot of similarities between Uruguay and the US, and so hopefully there's a lot of experiences that we can both learn from. I've also seen a lot of things that have improvements here, and a lot of things that are positive that not happen in the US. Sorry. Yeah, will be a summary. No, él lo que nos dice es que ve un montón de similitudes con lo que viven ellos ya desde hace 10 años en el estado de Arkansas, incluso con todo el proceso de intensificación de la agricultura, esta demanda de comida más barata, pero con bajo impacto en el ambiente, y lo que ha visto a lo largo de toda esta semana son esa serie de similitudes entre lo que ellos viven en el estado de Arkansas y lo que estuvo viendo a lo largo de toda esta semana en Uruguay. Do you think we do have a technology or management to deal with the problems we are facing? I think from what I've seen, the short time I've been here, and what I've seen and seen in talking to people, that there's a lot of technology already going on here. There's some other technology which are more expensive that may be a possibility, but that's expensive, and so I think a lot of what has happened here is very good, or very in the right direction. Sí, a tu pregunta acerca de cómo veía él las tecnologías que están desarrollando acá o se están desarrollando aquí en Uruguay, lo que él ve es que, bueno, hay muy buenas tecnologías y similitudes entre lo que están haciendo, a veces por ahí con menos posibilidad de tener equipamientos más sofisticados, pero realmente ve que con las tecnologías que está acá se podría enfrentar, o se puede enfrentar el problema como se está enfrentando actualmente, ¿no? I guess I think I see three things mainly. Is one, it takes a lot of collaboration to work together, which I see happening with different agencies and institutes, which is something that often doesn't happen in the US. And secondly, the environmental improvements or management often costs the farmers more money than it does for production, and so there's a lot of resistance. Un par de puntos que él quiere marcar, el que él ve acá, es mucha colaboración entre las instituciones, que muchas veces no la ve en el caso de Estados Unidos, y acá lo que ha visto a lo largo hablando con la gente es que entre las mismas instituciones se trabaja en conjunto. Y otro punto importante de todos estos temas ambientales es que muchas veces lo que ves que para los productores estos mejoramientos en los aspectos ambientales implican un costo que a veces es mayor que los costos de producción. Entonces eso es algo que va a haber que resolver o enfrentar en el corto plazo. And I guess finally there would be I've seen a lot of adoption of conservation measures already, but because of either the research or
the close links with farmers. But as I was driving from Pasavanda down to here, Colonia, I could see grassed waterways in low areas of fields, or contour ploughing. There was a lot of visible evidence of conservation that was already, it was very encouraging, or I was very, very impressed by that, just visually seeing it. Él quedó muy impresionado por el nivel de adopción de prácticas de conservación aquí, desde la labranza conservacionista o siembra directa, hasta viniendo desde Paysandú ayer hasta acá Colonia, viendo en muchos casos labranzas en contorno de silla o terrazas, o vías de desagüe empastadas. La verdad que a él lo alienta mucho eso, y quedó muy, muy impresionado de que ya se estén implementando todas esas medidas de conservación.